Bueno, el gobierno, a pesar de que hace grandes esfuerzos para tapar la realidad, nuestro país está en crisis. Venezuela está en crisis y esa crisis se manifiesta de distintas maneras. Es obvia la crisis política, la crisis electoral, derivada de los resultados del 14 de abril y la no voluntad del gobierno de aclarar esa situación. Hoy más de la mitad de los venezolanos saben que los resultados del CNE no son los resultados que expresó la voluntad popular. Estamos en crisis también porque nuevamente el gobierno anuncia el fracaso de un plan de seguridad. Hoy inician otro plan de seguridad, el número 22 en estos 14 años de gobierno. Y nuevamente se va a la militarización de la seguridad ciudadana, fórmula que ha sido probada como fracasada en todos los países del continente, que se ha querido utilizar la militarización y en Venezuela también. Y estamos en crisis también en lo económico, la más sentida por el pueblo. Y utilizando cifras del propio gobierno, del Banco Central, la expectativa no es nada alentadora para los venezolanos. La inflación acumulada en lo que va de año es de más del 12% y proyectada por el propio Banco Central llegaría al 40% en lo que sería el año 2013. Escasez, por primera vez está siendo reconocida por el gobierno. Durante años ha habido este problema y ahora es que el gobierno está reconociendo la escasez. Ahora, ante esta crisis, el gobierno pareciera que lo que quiere es decirnos a los venezolanos que no existe y pretender que le creamos. Existe la crisis en lo político, en lo electoral, en la seguridad y en lo económico. El gobierno dice hay crisis y sale entonces Nicolás Maduro a recorrer Mercosur, Uruguay, Argentina y Brasil, a darse un baño de supuesta legitimidad, pero también para anunciarle a los venezolanos que la solución de la crisis es la misma receta que han venido utilizando: más importaciones. Venezuela es un país intoxicado de importaciones. El gobierno ha destruido la producción nacional y ha convertido a nuestra economía en una economía de puertos, adicta a las importaciones. Y aquí quiero presentar unas cifras que son dramáticas con respecto a la balanza comercial. La balanza comercial no es otra cosa que el equilibrio de cuánto vendemos y cuánto compramos con respecto a otro país. Bueno, fíjense esto, con respecto a los países del Mercosur. Comencemos por Uruguay. Nosotros le vendemos, este es año 2012, le vendemos 7.773.000 dólares y le compramos 525 millones de dólares. Paraguay, se le vendieron 558.000 dólares solamente y se le compraron 75 millones de dólares. Argentina, la importación fue de 2 millones de dólares y se le compraron 2.000 millones de dólares. A Brasil se le vendieron 175 millones de dólares y se le compraron 4.367 millones de dólares. En definitiva, le vendemos nosotros a todos estos países un poquito menos de 200 millones de dólares y les compramos casi 7.000 millones de dólares. Aquí está fotografiado el fracaso del gobierno. No es que dejemos de comprarle a otros países, es que tengamos la capacidad para venderle a otros países. Pero ¿qué ha ocurrido durante todos estos años? La destrucción de la producción nacional, el hachazo a la producción nacional, destruir la capacidad que tenemos como país, como economía, en abastecernos, en garantizar una seguridad alimentaria, en garantizar que nosotros podamos producir lo que comemos, producir lo que vestimos, producir lo que consumimos y que una parte de eso sea exportada a otros países. Y queremos anunciar que el día de hoy fue admitido en la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur nuestra solicitud de revisión de las condiciones democráticas que tiene Venezuela con casos muy concretos. Persecución política, el caso dibujado del general Antonio Rivero, dibujado con detalles. Las torturas que han ocurrido a partir del 15 de abril, persecuciones políticas y lo que tiene que ver con una amenaza sistemática por parte del Estado venezolano de encarcelamiento de distintos liderazgos que hoy representan la alternativa. Por allá decía Nicolás Maduro en estos días que no fuimos recibidos en el Mercosur, que no fuimos recibidos bien. Bueno, yo le diría a Maduro, creo que él está un poco equivocado. Creo que al que le dieron los cacerolazos en los países del sur, en Uruguay, en Argentina y en Brasil, fue a él. Creo que quien fue cuestionado por parlamentarios de los tres países fue él. Creo que el gobierno quiere evitarlo. Bueno,
los países de nuestro continente se están dando cuenta de la crisis que se está viviendo en Venezuela, se están dando cuenta de la intolerancia, se están dando cuenta de la falta de respeto a los derechos humanos por parte del gobierno y de la no disposición, la falta de voluntad de poder avanzar en esta crisis con diálogo, con reconocimiento y dentro de lo que significa el marco democrático y de convivencia que debe de privar siempre en los países que están en una situación crítica como la que tenemos hoy en Venezuela.